que es el tema, las neurociencias aplicadas a los negocios, pues, ¿cómo son estas? ¿Cómo se aplica? Y además, ¿cómo ir trabajando para un mejor resultado? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están a todos los oyentes de Notigénesis? Qué rico poderlos acompañar en esta mañana y para hablar un tema tan apasionante como es la neurociencia, precisamente aplicado a poder potenciar nuestros equipos humanos, poder comprender mucho más el funcionamiento de la organización y de esa forma predecir un futuro exitoso para todos. Eso es realmente el objetivo. Entonces, no, muchas gracias. Aquí muy contenta de poder conversar. Correcto. Para una mejor aplicación de las neurociencias a los negocios, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo trabajamos inicialmente? Bueno, muy bien. Lo primero es diferenciar que en el mundo de la neurociencia vamos a encontrar dos tipos de aplicaciones, la neurociencia clínica y la neurociencia aplicada. En este caso, la neurociencia aplicada lo que hace es comprender el comportamiento en contextos normales o comunes del ser humano. Por ejemplo, el trabajo, los grupos, el entender la cognición, el entender el cerebro. Entonces, lo que nosotros hacemos desde esta orientación es, primero, tener en cuenta los principios del funcionamiento cerebral, las limitaciones atencionales, las potencialidades en la toma de decisiones, la gestión de poder responder, por ejemplo, a la incertidumbre. Entonces, estudiamos inicialmente procesos emocionales, afectivos, cognitivos del ser humano en esos contextos para de forma posterior poderlo medir y a través de esa medición encontrar soluciones cuando principalmente encontramos fallas o queremos potenciar alguna de las áreas que posiblemente no esté funcionando tan bien. Entonces, las neurociencias se basan principalmente en el entendimiento de la ergonomía cognitiva, que es la forma en que procesamos la información los seres humanos, y la manera en que nos vinculamos la cognición social. Ahí es donde hablamos entonces de estos procesos. Digamos que en términos generales de eso se trata esa aplicación. Ya, doctora, un favor, ¿podríamos encender cámara si es tan amable para continuar con el diálogo? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias por aquello. Y luego de esto, pues, ¿en qué etapas vamos aplicando todo esto? Bueno, nosotros podemos aplicarlo desde la conceptualización de una marca, de una empresa, de una organización, es decir, desde el momento en que nace la empresa, para poder de alguna manera predecirla el departamento de gestión humana o talento humano. Trabajamos principalmente con todo lo que es sistema integrado de gestión de calidad, talento humano, y todo el tema gerencial o de liderazgo. Entonces, desde la construcción de una empresa podemos empezar a aplicar la neurociencia, pero también entonces cuando las empresas empiezan a presentar inconvenientes, clima laboral, temas de, por ejemplo, retención del talento. Hoy tenemos nosotros un problema muy grande en términos de los talentos y cómo retenerlos, porque lo que empezamos a ver es que estos nuevos cerebros, estas nuevas mentes que están llegando a nuestras organizaciones, buscan todo el tiempo cambiar, buscan todo el tiempo retos, lo que hacen que se aburran en un mismo trabajo, en una misma rutina, en unas, digamos, mismas dinámicas. De esa manera, la empresa también tiene el reto de cómo variar un trabajo, cómo crear retos dentro de la organización en la cual puedan participar estas personas que son curiosas, que nos pueden aportar un montón, pero que también están exigiendo todo el tiempo eso, cambiar, hacer las cosas diferentes, de ser más flexibles. Entonces también, por ejemplo, en la adaptación de estas nuevas mentes, del entendimiento del nativo digital, de la construcción de esos puestos de trabajo, hasta incluso, por ejemplo, reducir la accidentalidad en ciertos puestos críticos. La interacción hombre-máquina, ahí entra mucho el tema de usabilidad en esos diseños centrados en la persona, pero también, por ejemplo, evaluar la señalética o la instrucción de una maquinaria, una máquina amarilla o una maquinaria que te pueda hacer daño. ¿Para qué? Para que las personas sí lean, sí estén atentas, no se habitúen, realmente asuman un riesgo de ese trabajo que se está haciendo, porque sabemos que nos habituamos a él. Entonces, realmente la aplicación es enorme, es muy, muy grande desde el inicio hasta todo el tiempo en la empresa y desde diferentes departamentos. Entonces, lo que podemos hacer realmente apenas estamos empezando a descubrirlo y aplicarlo con rigurosidad y ciencia, que es lo que buscamos. Ya, cuando aplicamos las neurociencias a los negocios, ¿podríamos o podemos reducir la accidentalidad? Sí, señor, claro que sí, podemos reducir la accidentalidad porque precisamente estudiamos
cómo funciona mi cerebro desde la, digamos, capacidad que tengo. Ejemplo, nuestro cerebro es capaz de procesar aproximadamente 7 unidades de información. Una unidad de información puede ser el computador, una fotografía que tenga en mi escritorio, un vaso. Ahí me voy llenando. Cuando tengo 7, el cerebro se satura y empieza a ignorar información. Ahora pensemos, un trabajo que exija procesar 12, 13 unidades de información. ¿Qué requiero? Requiero primero evaluar cómo es esa interacción, en qué momento empiezo a ignorar elementos importantes para de forma posterior hacer un entrenamiento para amplificar la capacidad atencional y que esta persona pueda responder a las 12 unidades, pero también desde el diseño del espacio, cómo ubico para evitar puntos ciegos, para evitar sesgos visuales, ceguera por inatención. Entonces, desde el diseño de la persona hasta el entrenamiento cognitivo de quien opera, nos lleva a reducir el riesgo. Por ejemplo, esto en términos de esa interfaz hombre-máquina y desde esos trabajos que exigen mayor concentración o mayor respuesta. Pero Doctora, pensemos, por ejemplo, ya, doctora sí. Mariana, ¿representa entonces que la neurociencias me puede llevar al éxito o me puede llevar también, pues, a ciertos tropiezos en un caso de que no aplique correctamente todos estos mecanismos? Así es, podemos tener una muy buena aplicación para garantizar éxito, reducción de accidentalidad, bienestar en las personas, un liderazgo humano, que es al final lo que buscamos. Pero también tenemos que saber que este tipo de metodologías, este tipo de intervenciones deben tener unos asuntos éticos muy bien marcados, muy delimitados, en donde siempre se respete la libertad y la autonomía de la persona. Muchos de los datos o de las evaluaciones que hacemos están basadas en asuntos biométricos, la mirada, las emociones, la respuesta de la piel, y eso tiene una legislación principalmente en temas de autonomía que tenemos que tener en cuenta, la firma de un consentimiento informado. Y ahora bien, si no lo hago, pues entonces también corro el riesgo de que el personal se me vaya, de que tenga mayor accidentalidad o que incluso tenga que pagar aún más de alguna forma para garantizar que estas personas que se accidentan o estas personas que se ausentan o que se incapacitan, porque también está el riesgo psicosocial, nos cueste más como empresas. Entonces realmente sí es una estrategia muy positiva y si no lo hacemos, ese es el riesgo. Bienestar en las personas, ha dicho usted, con las neurociencias. ¿Cómo entramos en ese campo para darle esa satisfacción, ese bienestar a quienes colaboran dentro de una empresa? Muy bien. Esa es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta porque debemos hacer una diferenciación entre lo que son los factores de riesgo intralaborales y extralaborales. La empresa está en los intralaborales y puede gestionar o dar rutas para esos que son extralaborales, pero no puede solucionar todo. Eso es importante. Por ejemplo, ¿qué nosotros debemos trabajar al interior de la empresa para garantizar el bienestar? Una cultura organizacional que esté en línea, que esté pensada, que sea estratégica, que sea permeada en toda la empresa. Eso es súper importante, el tema de la cultura en el bienestar. Número dos, las baterías de riesgo psicosocial, estar midiendo frecuentemente cómo estamos en temas de carga mental de trabajo, de clima, el relacionamiento. El relacionamiento de las personas es uno de los temas más complejos para hablar de estrés laboral, para hablar de burnout, para hablar de estos cuadros, ansiedad, depresión en el trabajo. Es el clima, el relacionamiento. Entonces, intervenir el clima y el relacionamiento, los estilos de liderazgo precisamente porque hoy somos muchas cohortes generacionales dentro de la misma empresa. Y también hay asuntos que empezamos a evidenciar, por ejemplo, el tecnoestrés. Entonces ya nosotros estamos todo el tiempo conectados y eso ha generado dos cosas. La primera, difuminación entre la vida personal y la vida laboral, porque como ya todo está en el celular, a mí me llega un mensaje a las 10 de la noche, a las 11 de la noche de un estudiante, de una empresa, de una persona, se difuminan los límites. Y número dos, la hiper e hipoconexión, generando unos cambios a nivel cognitivo y de hiperestimulación que también lleva al final a problemas de ansiedad, a problemas de ausentismo, temas sociales. Entonces, el bienestar se tiene que intervenir desde muchas áreas, siempre teniendo en cuenta que la empresa puede dar rutas, pero no puede solucionar toda la vida de la persona que tenemos ahí. Ojalá, pero no, realmente el alcance no nos permite hacer eso, pero sí darles herramientas. Usted hablaba de asuntos éticos también hace un instante, ¿no? Pero en muchas ocasiones vemos cómo la ética ha quedado en segundo plano porque lo que me interesa es ganar más dinero, hacer más dinero.
cómo pues volver a los temas éticos para mejorar lo que es el equipo como tal y la productividad. Bueno, eso es muy importante porque existen ciertos vacíos legales, diría yo que a nivel universal, con respecto al manejo de estos datos y el alcance que pueden tener este tipo de metodologías. Siempre he dicho, y yo creo que a través de la historia también coinciden conmigo muchas personas, el problema no es la tecnología, es el uso que nosotros le damos Ujú. como personas, o las metodologías no son el problema, sino nosotros. La ética empieza por nosotros mismos y siento yo que necesitamos más educación con respecto a la diferencia entre eso, ese manipular y ese persuadir, porque al final la manipulación termina teniendo un impacto, digamos, en el tiempo que no es tan duradero como lo es la persuasión y que además va en contra de la libertad de la persona. Entonces, primero, en todos los países hay temas de protección de datos, pero no se especifica si son datos biométricos neurológicos. Ya hoy se está liderando este debate con Rafael Yuxte, que presenta lo que se denominan los neuroderechos, muy orientados al libre albedrío, a la autonomía, a la posibilidad de yo decir no quiero ser medido, y estamos en ese camino. Siento yo que estamos en ese camino, que en la medida en que esto empiece a mostrar los resultados, debemos empezar a limitarlo, porque depende de la persona. Y como bien planteas, muchas veces el poder, las ganas de ganar, pues no, nos llevan a tomar decisiones erradas. Entonces hoy estamos trabajando para esos límites que debemos empezar a gestionar a nivel universal en el manejo de estas metodologías. Necesito de un equipo profesional, de un equipo multidisciplinario para aplicar las neurociencias en la parte de los negocios. Sí, sí necesitamos un equipo. La neurociencia se define como la unión entre diferentes disciplinas, pero siempre con metodologías del comportamiento. Entonces, tenemos la economía, tenemos el mercadeo, tenemos el liderazgo, tenemos la psicología, tenemos los que saben también de neurociencia, tenemos, realmente depende del objetivo o el reto que debemos armar un grupo para poder responder a esa necesidad. Pero las metodologías que se utilizan sí son propias de las neurociencias conductuales o de la psicología conductual como tal. Entonces, las ciencias de la conducta es lo que nos da la forma de medir, porque estamos hablando de comportamiento humano, pero la interpretación de esos comportamientos van a depender del objetivo que me planteé y yo de acuerdo a eso necesito profesionales de diferentes áreas para poder hacer esa interpretación. Entonces, siempre un psicólogo, un neurocientífico en la base metodológica, pero en la base interpretativa sí requiero de otras personas, vuelvo y digo, según ese objetivo que estoy abordando. Perfecto. Doctora, ahora, por acá me preguntan, en esta época de crisis de valores, ¿cuánto funciona, cuánto puede hacer la neurociencia en los negocios? Muy buena pregunta. Podemos hacer mucho y ahí es donde hablaba del tema de la cultura. La cultura es quien permea la organización, permea una ciudad, un espacio, una unidad residencial, incluso un grupo humano es estructurado desde los valores, principalmente por eso que denominamos cultura. ¿Qué está pasando hoy? Que tenemos culturas muy difusas en las organizaciones o incluso dos culturas contrarias funcionando, que ahí es donde hablamos como un poco del conflicto que se puede dar en las maneras de pensar dentro del liderazgo de una organización. Entonces, desde la neurociencia nosotros podemos crear cultura, permear las personas de esa cultura y también hay algo importante, estamos en una crisis de valores Ujú. y estamos también en una crisis de entendimiento de estas generaciones más jóvenes versus, digamos, los que ya han pasado por otro tipo de retos y otro tipo de asuntos que han ido moldeando su mente. Entonces, muchas veces cuando vemos los nativos digitales o los jóvenes que ya llegan a las empresas, los vemos muy distantes, con unas características y unos comportamientos muy distintos, pero realmente es que sí están funcionando de forma diferente. Qué importante que todos entendamos qué pasa para tener mayor sincronía, trabajar mejor y poder descubrir y potenciar el talento, que es lo que se busca en una organización. Poder crecer, poder ver talentos, poder ayudarnos y crecer como equipos. Entonces, la neurociencia tiene mucho desde el entendimiento, como también desde la creación de esa cultura y permearnos para vincularla y creer en ella.
Cuando estamos hablando a nivel de países, ¿no? Que hay corrupción, que hay desentendimientos, ¿cómo puede trabajar o cómo trabaja las neurociencias en este sentido? Bueno, digamos que ahí las ciencias del comportamiento y las neurociencias ayudan muchísimo en temas de comportamiento ciudadano, de políticas públicas. Hay unas teorías que se llaman los nudgets, que los nudgets son como traducido como empujones comportamentales, son formas en que yo diseño una ciudad, diseño un espacio, diseño un medio de transporte para que las personas se comporten de cierta manera. Pero, muy importante, vivimos en países con altos niveles de corrupción, entonces normalmente cuando contratan este tipo de estudios es para beneficio propio del candidato y no de la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas limitaciones en la prestación del servicio y tenemos la capacidad de decir, no, yo con esos asuntos no trabajo, que también es importante como investigadores y manejando esta información, poder decir, no, porque no veo un beneficio que sea, en este caso hablando de la neuropolítica, un beneficio que sea hacia la ciudadanía, sino que es un beneficio propio. Entonces, vuelvo y juega, el criterio está en la persona, porque se pueden lograr hacer cosas muy buenas o cosas no tan buenas, pero sí, las ciencias del comportamiento aportan un montón a poder beneficiar, Cuando digamos, hablamos de... Correcto. Doctora, se nos viene el segundo Congreso Iberoamericano de Neurociencias aplicadas a los negocios para los días 24, 25 y 26 de marzo de 2026. Usted va a estar en Cuenca. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Qué temas se van a enfocar, por favor? claro que sí, estaremos visitándolos en Cuenca, en donde estaré presentando muchos de los casos de éxito que hemos tenido desde la intervención a diferentes organizaciones, tanto en temas de liderazgo como de ergonomía cognitiva y diseño de puesto de trabajo, como también de selección de un personal muy específico. Y tanto desde la parte de conocimiento en neurociencia como también de tecnologías aplicadas en esas mediciones. Entonces estaremos conversando principalmente de temas muy aplicados de esto que es la neurociencia, también las tecnologías y las ciencias del comportamiento. Entonces no se lo pueden perder, ahí estaremos conversando de muchos temas de estos. Ya, muy bien. Esto viene para el segundo Congreso Iberoamericano. Usted viene en calidad de speaker, es decir, hay varios temas. ¿Para quiénes está dirigido este Congreso? Está dirigido para todo el mundo, todas las personas que quieran potenciarse a sí misma, potenciar a sus equipos de trabajo, comprender mejor el funcionamiento de la mente y el comportamiento humano. Realmente es un público diverso el que puede estar en el Congreso, porque no solamente van a aprender de organizaciones también, sino también de nosotros mismos. Entonces, todo eso nos va a llevar precisamente a hacer una mejor versión. Así que los esperamos. Está dirigido también para los empresarios, para los emprendedores, para estudiantes y profesionales de diversas gamas. Correcto, correcto. Empresarios, profesionales, estudiantes, líderes, las personas que realmente quieran ser mejores, quieran entenderse mejor y quieren empezar también a estar a la vanguardia de estos contenidos y estos aportes académicos. Son temas nuevos. Son temas muy nuevos, son temas de punta, son temas de tendencia, que se espera que siguen siendo tendencia más o menos hasta el 2042, porque al final el comportamiento humano siempre va a ser la base de los diseños efectivos, la base de los diseños exitosos. Y al final, siempre que buscamos que nosotros como humanos y como sociedad crezcamos, como organizaciones, como gobiernos, como empresas y como personas. Gracias, doctora. ¿Algo más que por favor quiera agregar dentro de este contacto, dentro de esta entrevista para Cuenca, para los oyentes en el Ecuador y en el mundo, a través de nuestras plataformas digitales sobre el tema de las neurociencias? Sí, quiero agradecerles muchísimo por esta invitación y también decirles a todos que la invitación al Congreso, a pertenecer a la Asociación Iberoamericana, que hacemos muchísimas cosas siempre en búsqueda de eso, de potenciar las personas. Hay una frase de Santiago Ramón y Cajal que me gusta mucho, donde dice que todo hombre, si se lo propone, puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Y esta es una manera de empezar a moldear nuestros cerebros hacia un futuro muy exitoso. Entonces, muchas gracias y los espero en Cuenca. Muchas gracias a la doctora Mariana que estuvo con nosotros en esta mañana a través de Génesis 933. La doctora Mariana Gómez Mejía de Colombia.
dándonos a conocer sobre lo que son las neurociencias aplicadas a los negocios y el segundo Congreso Iberoamericano de Neurociencias que se va a tener acá en la ciudad de Cuenca. Esto va para el mes de marzo, ¿sí? Para el mes de marzo, con con el siguiente horario, ¿no? Les vamos a dar a conocer de inmediato. La Asociación Iberoamericana de Neuromarketing y Negocios, ASIN, invita a las personas que desean incrementar sus ingresos al segundo Congreso Iberoamericano de Neurociencias aplicadas a los negocios, de la estrategia a la acción en el Centro de Exposiciones del Mall del Río, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 a 22 horas, con el aval de la Universidad Anglo-Hispano-Mexicana, la Universidad Tecnológica del Perú, el Instituto Universitario ISMAC de Ecuador y la ICAT Business School de España, con el respaldo de DEC de la Alcaldía de Cuenca, un evento extraordinario con speakers de renombre iberoamericano. Están cordialmente invitados. Las 8 de la mañana con 54 minutos, 8:54. Seguimos con más información en esta mañana a través de Génesis 9:33. Vamos al tema también en lo que tiene que ver con el trabajo que viene desarrollando la alcaldía